El día de hoy vamos a hacer una entrevista totalmente distendida, totalmente sin libreto, ¿verdad? Donde vamos a estar conversando sin ninguna pregunta preparada, ¿verdad? Y vamos a estar conversando para conocernos justamente y que ustedes nos puedan conocer un poquito también. Igor, ¿dónde naciste? ¿Cuántos años tenés? Sí, yo nací en São Borja, Brasil, ¿verdad? Rio Grande do Sul, soy gaúcho. Vine a Encarnación en el año 2000. No recuerdo si era 13 de enero o 17 de enero, no cambia nada, pero fue segunda semana de enero, ¿verdad? Y nada, estoy acá desde el año 2000 en Paraguay, ¿verdad? Volví a Brasil un tiempo, volví de vuelta a Paraguay. Uno vuelve donde es feliz. Así realmente. es. ¿Cuántos años tenés y cómo está compuesta tu familia? Tengo 32 años, estoy casado, tengo una hija pequeñita, tiene 2 añitos. Ya vamos a entrar en la historia de vida de mi bebé también, un bebé de puro milagro también, ¿verdad? Entonces, muy feliz de estar acá. Perdón, si te dije tengo 32, tengo 33 años. Ahí esa parte corregieron. Tengo 33 años. Después tengo mi mamá y mi papá se separaron el año que nací, ¿verdad? Tengo 2 hermanos mayores, una hermana, un hermano, luego yo. Yo fui el tercero de ese matrimonio. Luego, cuando tenía 4 o 5 años, mi mamá volvió a conocer a una persona, ¿verdad? Empezaron a tener una relación y que fue mi padrastro, quien me crió hasta mi mayoría de edad. Volví a tener contacto con mi padre después de adulto, ya después de mis 20 y tantos años, o 30 años, no me acuerdo cuántos años tenía cuando volví a hablar con mi padre, ¿verdad? Nos llevamos bastante bien, entendí muchas cuestiones de la separación de mis padres, entendí muchas cosas, escuché las 2 campanadas, el famoso escuchar las 2 campanadas. No justifico la acción ni de mi padre ni de mi madre, pero fueron libres de decidir con la información que tenían en ese momento y hacer lo mejor que pudieron. Entonces agradezco mucho, ¿verdad?, todo lo que hicieron por mí y por mis hermanos. Soy muy grato a mi madre, a mi padrastro, a mi padre, por todo realmente. Decir, mi padrastro tiene una hija mayor que mi hermana, entonces tengo una hermanastra. Mi padre tiene como 6 hijos más después, entonces de diferentes matrimonios se casó 6 veces, entonces bueno, ahí hay historia para largo. Y mi madre también y mi padrastro adoptaron un bebé con síndrome de Down, que es un ángel de luz, que se llama Dani, ¿verdad? Entonces sí, historia y familia para rato. Ok. ¿Y tu formación? ¿Dónde estudiaste? ¿Acá o en Brasil? Estudié acá, mayoritariamente acá, ¿verdad? Terminé el colegio acá en Encarnación, estudié en varios colegios en Encarnación y terminé en el centro regional. No sé si puedo decir el nombre del colegio, pero bueno, terminé en el centro regional, estudié en el Principito, estudié en San Roque, estudié en muchos colegios acá en Encarnación, entonces conozco muchos colegios. Conocí a mucha gente maravillosa en cada colegio, profesores, compañeros, alumnos en general. Después hice la universidad en la UNAE, y una universidad increíble realmente, la UNAE, que cada vez está mejor, la infraestructura, los profesores a nivel académico, a nivel nacional e internacional, realmente cada vez se posicionan mejor. Fui el primer representante académico de toda la facultad, de la parte empresarial, ¿verdad? De toda la facultad empresarial, no solo encargado de mis cursos, sino no solo de la carrera también, sino de toda la facultad. Entonces tuve que representar a la UNAE muchas veces en Asunción también. Y así, gracias a Dios, tuve muchas oportunidades de conocer a mucha gente maravillosa y poder recorrer y experimentar cosas diversas en todo Paraguay, ¿verdad? Narrame un poquitito de tu historia. Sí, yo sí viví en Encarnación básicamente toda mi vida, ¿verdad? Aparte del tiempo que viví en Brasil, luego vine para acá en el año 2000, ya tenía 7, 8 años. Cuando vine a Encarnación no sabía nada de español, aprendí español simplemente con 2 libros, tipo mi mamá y mi padrastro me tiraron 2 libros, aprendí y andate de colegio dentro de un mes. Y mucha gente piensa que la presión no funciona, pero la presión sí funciona. La presión te ayuda a ser mejor, a forjar carácter, pensamiento crítico, ¿verdad? Leer un libro te ayuda a mejorar sin duda, conocer más cosas. Entonces a los 8 años tenía que aprender un idioma en un país nuevo y todo eso también ayuda a que la persona se desenvuelva un poquito mejor, se desarrolle, tenga la experiencia de, bueno, tuviste que cambiar de cero tu vida y bueno, ¿verdad? Y realmente Paraguay siempre me gustó, desde el colectivo que tenía, parecía ese estilo americano, el colectivo que no es liso, sino que antes era así, ¿verdad? La zona baja que ahora ya no existe, el correo viejo que aguantó un ciclón y ahora ya no está.
Entonces conocí muchos predios históricos de la ciudad, muchos lugares lindos que hoy ya no existen realmente, ¿verdad? Que están, vamos a decir, bajo agua, pero que fue un cambio positivo también para la ciudad. Mi familia no era muy religiosa, o sea, mi mamá y mi padrastro no eran muy religiosos. Y tanto es que mi hermana y yo nunca fuimos bautizados por la iglesia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo cuando tenía 13 años veía que todos mis compañeritos en el colegio estaban haciendo su confirmación y primera comunión y tal, no me acuerdo cuál proceso era, ¿verdad? Y dije, yo también quiero, ¿verdad? Vamos a ver. Tenía 13 años cuando decidí. Y ahí dije, no, yo voy a bautizar y voy a hacer mi primera comunión, mi confirmación y todo, ¿verdad? Y llegué un día y le dije a mi madre, me acuerdo muy bien de esa situación, y dije, me voy a bautizar y hacer mi primera comunión, mi confirmación y tal. Y me dijo, ¿para qué, verdad? Digo, ¿por qué, verdad? Yo dije, no, porque yo me quiero casar en la iglesia. O sea, de chico tenía ese sueño, quiero casarme y formar una familia y constituir algo y tal. Algo que fuera más grande que un individuo, ¿verdad? Tipo, puede ser lo grandioso que quieras ser, pero cuando tenés, vos que sos mamá vas a entender bien esa parte, cuando tenés hijos, es la parte más maravillosa de la vida, ¿verdad? Ese amor que puedes dar, porque todo el tiempo cuando vos hablas, bueno, yo pienso de esa forma, cuando hablamos de grandeza del individuo, del hombre, el hombre no como género, sino el hombre como raza, como ser humano, ¿verdad? Cuando hablamos de grandeza del hombre, el hombre todo el tiempo está pensando en lo que recibe. Y cuando es padre es el momento exclusivo en que, o madre, por supuesto, ¿verdad? Es el momento exclusivo en el que se pone en segundo plano. Sí. O sea, es totalmente segundo plano. Siempre tu prioridad va a ser tu criatura. Siempre tu pensamiento va a estar por la criatura. Tu pensamiento no es qué vamos a tener de comida, sino es me va a alcanzar la plata para la leche y el pañal. Tipo, la criatura va a tener calzado, va a tener ropa, va a tener... Entonces tu enfoque cambia y dejas de ser vos el centro de tu universo y la criatura pasa a ser el centro del universo, de tu universo en este caso, ¿verdad? Es muy lindo, es como que es un momento que solamente se entiende una vez que uno es padre, me imagino, que nos pasa a todos, ¿verdad? Me imagino también, ¿verdad? Entonces, y desde chico quería experimentar eso, quería vivir eso, quería enfocar mi vida a construir eso y a ser un padre, un buen marido, etc. Entonces mi primera preocupación es que mi esposa no se tenga que estresar conmigo, en que yo tenga que hacer ese proceso de la iglesia para cuando nos casemos. Entonces esa fue mi primera preocupación, yo a los 13 años, ¿verdad? Y entonces decidí hacer eso, ¿verdad? ¿Y dónde hice? En la iglesia ortodoxa, en la esquina de la Plaza de Armas. Mira. Sí. Y me fui en la época, había no era padre todavía, era no me acuerdo el nombre del cargo, porque estaba preparándose para ser padre en la iglesia ortodoxa, ¿verdad? El señor se llamaba Macarius, un brasilero. Me acuerdo que le vi en el mercado en Super La Familia. No sé si puedo decir el nombre, pero Super La Familia. Y le vi y estaba ahí con su bata marrón y tal, y un tipo gigante, así, parecía un fisiculturista. Me fui y me acerqué y no me animaba a hablarle, no sabía qué decirle. Y ahí escuché que me estaba hablando en portugués por teléfono y dije, ya está, ¿entendés? Y ahí le hablé en portugués y le dije, ¿vos dónde congregás? ¿Qué haces de tu vida y tal? Y ahí me dijo, no, y soy... estoy en la iglesia ortodoxa acá en la esquina de la Plaza de Armas y todo eso. Ah, buenísimo, yo quiero bautizarme, hacer mi primera comunión y confirmación. Y el tipo me miró así, ¿será? ¿Vos crees? ¿En serio? ¿Por qué? Y ahí tuve que explicarle todo lo que ya te expliqué. Y me dijo, bueno, cuando armé todo ese caos, voy a decir así, ¿verdad? Tipo, no me tenían fe, mi familia me dijo así, no, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a irte todos los sábados a estar ahí en la iglesia y todo eso, ¿verdad? Y sí, cumplí, ¿verdad? Cumplí, no digo que bien, porque no cumplí bien, pero como sabía las reglas, cumplí dentro de las reglas, ¿verdad? Tipo, no puedes faltar 3 veces, entonces podía faltar 2. Claro. Entonces, es la verdad, no siempre cumplí bien, soy sincero, pero cumplí. Y me acuerdo que me bauticé un 1 de enero. En un año nuevo a las 6 de la mañana teníamos que estar en la iglesia, porque para ellos no es año nuevo. Claro. Entonces, fue un poco difícil para la gente que tuvo que estar ahí, para mis padrinos también. Mi padrino que fue padre y dejó la iglesia para casarse con mi madrina, por cierto, otra historia eclesiástica interesante. Entonces estuvieron ahí acompañándonos, gracias a Dios, y me bauticé, ¿verdad? En una iglesia ortodoxa, me casé en una iglesia católica y así es la vida. Impresionante.
Yo estaba ya felizmente casado. Mi esposa estaba esperando un bebé, estaba de 7 meses embarazada. Y yo siempre manejaba mi moto y siempre me gustó manejar moto y tal. Incluso teníamos el proyecto de comprar un vehículo, después compramos el auto y demás. Pero en ese momento yo estaba full con mi moto porque siempre me gustó, ¿verdad? Y en ese año justamente compré la moto que quería, que siempre quise y tal, ese modelo. Y bueno, compré ese modelo de moto nuevita, estaba la moto, tenía 2 meses mi moto de uso. Cuando me accidenté muy mal, me accidenté muy feo, estaba viniendo de Jesús y en el camino hacia Trinidad, antes de una curva, un tipo que estaba totalmente ebrio y zigzagueando por la ruta me corta el camino, ¿verdad? Yo estaba acelerando para ultrapasarle. Y fue 2 días antes de mi cumpleaños, ya había festejado mi cumpleaños, por eso nunca festejen su cumpleaños antes de la fecha. El consejo que les doy, no hagan eso, es de mal augurio, es de mala suerte. Me accidenté a más de 96 kilómetros por hora, ¿verdad? Y para no chocarle al individuo que cruzó enfrente mío, me tiré hacia afuera del asfalto, ¿verdad? Y bueno, la moto voló, yo volé, todos volamos. El señor no, ¿verdad? Gracias a Dios, pues no le choqué. Solo se cayó del susto, así él frenó y se cayó. Estaba muy ebrio y se quedó ahí tirado. Y entonces le llamé a mi esposa y le dije con toda la calma del mundo: mi amor, me accidenté, tuve un accidente, estoy bien. Mentira, ¿verdad? Solamente sabía que podía mover manos, pies y cabeza, entonces mi columna estaba entera. Esa era mi única conciencia, ¿verdad? Porque me había caído muchas veces ya de la moto y de varias motos en toda mi vida. Entonces siempre revisaba primero así cada articulación antes de moverme para saber que no me estaba lastimando más. Y ahí le dije, ¿verdad? Llamarle a tu papá, decirle a tu papá que me busque para llevarme al médico, y decirle a tu hermano que venga con su camioneta para llevar la moto, porque no voy a poder llevar la moto. Y solamente eso le dije: estoy en tal lugar, ¿verdad? Y desde ahí se apagó mi cerebro. Ellos me dicen que yo nunca dormí. Incluso me sedaron y yo no me dormía. Yo me quedaba prendido y hablando pavada y repitiendo pavada. Y repetía 3 frases siempre, ¿verdad? Cosa que no me acuerdo. Tipo, me causa gracia porque me contaron. Pero 48 horas solo dije 3 frases de seguido. Así tipo, preguntaba si el señor a quien yo evité chocar estaba bien, ¿verdad? Uh-huh. Si mi señora no estaba conmigo, pues yo salía a andar en moto con ella. Imagínate, ella estaba embarazada. Entonces mi preocupación era si mi señora no estaba conmigo y estaba bien. Y si ya le habían avisado a mi jefe, porque yo me estaba yendo a trabajar. Entonces ya le avisaron a mi jefe que no iba a llegar. Eran mis 3 preocupaciones, así. La responsabilidad sobre todo. Siempre hay que ser responsable en su trabajo. Y por cierto, salí con mucha hora de antecedencia. Entonces ni siquiera tuvieron que atrasar la abertura de la empresa, ¿verdad? Porque yo salí súper temprano, 3 horas antes de abrir mi accidente. Entonces ese día la empresa abrió en tiempo y forma. Pero ¿Fue un traumatismo de cráneo? Sí, de todo, de cráneo también, ¿verdad? Tuve inflamación cerebral. Gracias a Dios tenía un casco muy bueno que me protegió bastante la cabeza. La moto se dobló el cuadro, se torció el cuadro, se torció el manubrio. Yo perdí todos los ligamentos del hombro izquierdo porque golpeé el hombro al piso, ¿verdad? Traté de rodar. Uno piensa, si se acuerda de una película y trata de hacer algo, pero mentira, no te sale nada. No, en ese momento sí me acordé mucho de Dios, recé. Cuando desvié dije, bueno, tipo, la idea es no quitar. Yo soy vegetariano hace muchos años ya, ¿verdad? Ya era vegetariano en ese entonces. Entonces, si yo estoy evitando comer carne para salvar vidas, no puedo ser incoherente, ¿verdad? Y no desviar una vida para no. Claro. Porque sí o sí él se iba a morir. Tal vez probablemente yo también. Pero entonces mi idea era, bueno, por lo menos voy a evitar que le pase algo a él, ¿verdad? Y gracias a Dios no le pasó nada al señor, tipo, se cayó ahí, tipo, literal del susto se quedó y por quedarse se cayó y al caerse se golpeó así la cabeza y se cortó un chiquitito. O sea, a él no le pasó nada, gracias a Dios. Me salvaron 2 personas que venían en moto también, me socorrieron, mejor dicho, ¿verdad? 2 personas que venían en moto también, me hicieron sentar, juntaron todas mis cosas, que se habían desparramado todo por ahí. Y desde ahí no me acuerdo nada, desde ahí es todo lo que me contaron, porque nada de eso me acuerdo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estuviste más o menos? ¿Estuviste en terapia? Bueno, sí, te voy a contar. Me llevaron a Juvenao, de Juvenao me trasladaron a IPS Encarnación. Y ahí estuve eso pasó el 8 de octubre, hasta el 10 de octubre estuve ahí, ¿verdad? Tipo, dormido. Dormido digo yo porque no me acuerdo de nada. Ellos me dicen, nunca te dormiste. Y ese era el problema, vos no descansaste, tu cabeza no se apagaba y tipo, vos seguías en la repetición, ¿verdad?
Y yo, cuando me despierto, veo que hasta por el teléfono yo decía pavadas, ¿entendés? Tipo, repetía las mismas cosas, 15.000 veces le avisé a mi jefe que no iba a trabajar. Sí, a todo el mundo le escribía. Y ahí pasaban cosas simpáticas que fue escuchando después. Venía una enfermera a hacerme curaciones, pues tenía una cirugía en la rodilla y tal. Y venía una enfermera y tal, y yo, no, no me toques, soy casado. Entonces, tipo, cosas así, sí, es muy simpático. Y mi señora estaba al lado mío, y yo, sí, no, no, ella se va a enojar si se entera y tal. No es nada contra vos, la verdad, yo sé que sos una buena, tipo, sos buena en tu trabajo, traemos un hombre acá que no, mi esposa se va a enojar y mi esposa ya al lado mío, ¿verdad? Y yo, no, no sé, no me voy a enojar, atenderle al a mi marido. Yo, no, 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 vos no sabes nada, mi señora se va a enojar. Yo discutiendo con mi señora, ¿no? Sí, y cuando me desperté, ¿verdad? Yo me despierto de madrugada y estaba súper drogado de anestésicos, obviamente, ¿verdad? No sentía ningún dolor y digo, qué sueño raro tuve. Dije, señora, qué cosa rara tuve, ¿verdad? Qué raro. ¿Recordás algo de ese sueño? ¿Qué soñabas? Y no, y que yo pensé que el accidente fue un sueño. ¿Entendés? Que todo fue un sueño, ¿entendés? Que todo fue un sueño. Y yo decía, qué sueño raro tuve, ¿verdad? Empiezo a mirar y estoy en IPS, ahí mi pierna hacia arriba, todo, y yo así, híjole, no, no fue un sueño, ¿verdad? Qué raro. Y ahí miro, y en mi inconsciencia logré echarle a mi señora de ahí, le mandé a casa a dormir, le pedí a un amigo que se quede a dormir ahí en el hospital y se quedó conmigo porque con una embarazada de 7 meses ahí, ¿verdad? Bueno, y espectacular, se quedó mi amigo y ahí le dije a él, che, ¿vos estás en tu moto? Le dije, sí, sí, estoy en mi moto. Me dijo, ¿por qué? Y le dije, pues estoy re bien. Le dije, quiero ir a casa. Llévame en tu moto, le dije, y eran las 3 de la mañana, y él, déjame dormir, Igor, por favor. Y no, espera, me voy al baño un ratito. Y cuando vuelo, hablamos, le dije, dale, me dijo así. ¿Pero podés ir solo? Me dijo, sí, no siento nada, estoy bien, le dije, ¿verdad? Pero era porque estaba muy lleno de medicamentos. Claro. Me fui al baño a hacer pis, ¿verdad? Y cuando terminé, así, ahí sentí mi cuerpo, ahí recién sentí mi cuerpo y no podía volver a la camilla, así, bueno, no podía volver al mismo trayecto, ya así como vuelvo, ya atajando así por el suero. Y bueno, volví, todo bien. Y le dije a él, bueno, mañana voy a hablar con los doctores para que me den de alta, ¿verdad? Y según yo estaba bien. El otro día de la mañana, todo bien, ese mismo día, mejor dicho, la mañana, ¿verdad? Era las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana. Ya llegó mi esposa, ya llegaron más gente y ahí le hablé, le dije, ya estoy bien, todo eso. El problema es que no me creían, pues yo todo el tiempo le decía que estaba bien. Y después un ratito volví a hacer las mismas 3 preguntas. Y ahí tipo, ajá, nunca estuvo bien el tipo, ¿no? Entonces cuando dije otra vez, estoy bien, tipo, ya te escuchaba play, yo estoy cansada de escucharte que estás bien, no sé qué y tal. Y yo así, no, no, pero ahora sí estoy bien, entonces, ahora sí estoy bien. No, y hoy es tu cumpleaños y mira cómo estás y no sé qué y tal. Y yo decía, no, pero en serio estoy bien y tal. Y sentía mucho dolor en mi brazo izquierdo, ¿verdad? Yo decía, bueno, por el golpe y tal, seguramente me fracturé algo. Dije, sí, me fracturó un hueso y tal. Porque nunca en mi vida me rompí ningún hueso. Y eso que tuve muchas oportunidades, ¿verdad? Muchas andanzas. Y ahí cuando vino la doctora me dijo, no tenés ningún hueso fracturado, no tenés nada roto y tal. Y yo dije, no, pero no puedo mover el brazo. Le dije, ese tipo, el dolor es tan fuerte que esta parte para abajo podía mover, pero no podía mover el hombro, ¿verdad? No puedo acostarme de este lado y yo estoy sedado. Si estoy sintiendo este nivel de dolor sedado, algo no está bien. No, vos nomás no tenés nada. Y ahí yo agarro la ropa de La bata. sí, la bata que te deja el culo al aire, ¿verdad? Y me saco así la bata y miro y tenía un manchón lila que corría todo hacia acá. Yo dije, bueno, mínimamente me perforó un órgano, le dije así, porque no, imposible que sea normal tener lila todo tu cuerpo, le dije así, un hematoma tan grande, siendo que no tenés nada. O sea, no tenés nada roto, no tenés nada interno, entonces, ¿por qué tengo un hematoma tan grande? ¿Por qué mi cuerpo está reaccionando siendo que no tengo nada? Y ahí entonces vieron y me llevaron a hacer una tomografía de tórax otra vez. Y ahí se dieron cuenta que no tenía ningún ligamento en mi hombro, sí, pero ninguno, así que sin ligamentos acá. Y este hueso que es de la clavícula se ataja por ligamentos. Se queda debajo del hueso del hombro, pero es atajado por los ligamentos. Claro. Y como los ligamentos no estaban, mi hueso de la clavícula estaba así. Entonces, acá arriba estaba mi hueso de la clavícula, ¿verdad? Y bueno, 17 días después me hicieron cirugía en IPS, vinieron un equipo de Asunción, súper guapos ellos también, los doctores espectaculares. Me pusieron doble anestesia cuando me dormía.
chisteaba con los doctores brasileños, gente de primera, realmente fui muy bien atendido, la verdad, agradezco de corazón toda la atención que me dieron, ¿verdad? Y después me mandaron para casa y estuve como 50 días de reposo. Para un varón, no sé cómo es para la mujer, pero para el varón es muy frustrante el tema de no poder levantarse. Sí. O sea, yo no podía irme a hacer pipí. O sea, cómo me iba al baño, cómo me bañaba, cómo hacía mis necesidades, no podía tomar agua sola, o sea, no me podía mover. Entonces para mí era muy frustrante esa situación. Obviamente cuando mi esposa no estaba yo lloraba, pero de frustración, de rabia, tipo, de no poder levantarme, de no poder pararme, no podía pisar porque mi pierna derecha estaba reventada, mi rodilla, ¿verdad? Mi hombro izquierdo estaba reventado por la cirugía, entonces tenía doble cirugía. Entonces no me podía acostar hacia acá por la pierna, no me podía acostar hacia acá por el hombro, no me podía ir al baño, entonces era muy frustrante y estuve así 50 días en esa situación, ¿verdad? Y agradezco esa situación, agradezco mucho esa situación. ¿Por qué? Porque, queriendo o no, eso fortaleció mucho nuestro matrimonio, ¿verdad? Después de eso pasó en octubre, en diciembre nace mi hija y no estaba recuperado, estaba apenas, pero estaba feliz que ya podía mover el brazo de vuelta, entonces ya podía cargar a mi bebé, entonces estaba muy feliz, ¿verdad? A los 40 días de que nació mi hija, literalmente a los 40 puntual días que nació mi hija, fallece mi suegra. Entonces mi señora estaba terminando de pasar por esos famosos 40 días después Sí. del parto, que son muy complicados. En ese medio tuvimos dengue, entonces mi esposa y yo tuvimos dengue, ella le agarró primero, yo por segundo, entonces agarramos a mi hija, le llevamos rápido a mi suegra, le soltamos ahí a mi hija para que mi hija no tenga dengue. Entonces ella pasó casi una semana con su abuela, ¿verdad? Sí. Después vamos, le buscamos y a la una semana de ese momento fallece su mamá. Entonces tuvo un accidente, nació mi hija, tuvimos dengue y fallece mi suegra. Impresionante. Entonces fue todo muy junto. Por supuesto la cabeza de mi señora quedó hecho una locura. ¿Por qué? Porque en el velorio de mi suegra mi hija le agarra COVID. Mi hija tenía 40 días de nacido. Entonces fue muy complicado porque en el IPS a mí me decían, no, tu hija no va a vivir. Los doctores me decían, prepara nomás ya un cajón, anda buscando, y venía mi esposa y me preguntaba, ¿qué te dijo el doctor? No, que ella va a estar bien. O sea, ¿cómo le decía a una mamá, tu hija no va a vivir? ¿Entendés? O sea, es imposible. Yo ahí mal y bueno, oramos mucho en ese momento y vino un doctor que le ayudó bastante a nuestra hija, tanto que consiguió ambulancia, enfermero, etcétera, llevaron a un lugar en Asunción, le llevaron a la IPS Central y se curó, gracias a Dios, ¿verdad? Yo digo que es gracias a Dios. La verdad, lo de mi hija creo que es un milagro. También tuvo cardiopatía, creo que por consecuencia del COVID y demás, no entendí muy bien. Justamente la válvula que va al pulmón, ¿verdad? También. Entonces ella tenía doble cardiopatía. Uno es la que es más cerrado, justamente como un soplo de cerrado de la válvula, y el otro que es que las habas, te voy a decir así, que abre y cierra la válvula, eran muy grandes, entonces se estorbaba. Entonces muchas veces se quedaba medio que cerrado y no respiraba. En ese interín que ella tuvo COVID, el doctor que la atendió un viernes, me acuerdo bien que un viernes la atendió la noche, dijo, no, ella está bien, tráele el lunes. Sábado a la mañana le mando, eso fue en urgencia en la parte pública. Sábado a la mañana le digo a mi señora, no, llevarla en tal clínica privada que la atienda a un pediatra. Le atendieron y le dijo, no, tu hija está muy mal, se le interna otra vez en la parte pública. La criatura estaba internada, 2 días después le liberan a la criatura y entonces estaba yo más tranquilo, por fin mi hija va a estar mejor, y en casa ella tuvo un paro respiratorio, donde se le vuelve a llevar al médico y de ahí que pasó todo eso que te dije y le mandaron a Asunción. Entonces sí, llego a mi esposa me llama así, ella está en casa y me dice, tu hija no responde, no respira, y yo sí, y ella vivía a 5 cuadras de IPS, o sea, vivíamos a 5 cuadras de IPS, yo estaba en mi trabajo, y le dije, pues no le llevas IPS, y vos si la criatura no está bien, lleva IPS, ¿verdad? Pero ella entró en shock en ese momento. Yo le pedí la llave del auto a mi jefe me ayudó, gracias a Dios. Me fui volando, le empecé a hacer masaje mientras le metía el auto y tal, y le llevamos a IPS y se reanimó la criatura porque estaba azul ya. Y gracias a Dios mi hija está súper bien. Hoy en día está como si nunca le pasó nada, hasta la carotidopatía desapareció. O sea, todo totalmente sana está la criatura, gracias a Dios. Y por eso digo, para mí es un milagro toda la historia de mi hija, desde el punto en que nació y todo lo que vivió, porque tiene 2 añitos recién hoy.
Sí, en Brasil le hicimos un montón de estudios, en la Asunción le hicimos un montón de estudios de nuevo un año después, ¿verdad? En Brasil le hicimos un año después estudios otra vez de su corazón y fuimos viendo el avance de su cardiopatía y cómo desapareció completamente, ¿verdad? Realmente un milagro. Sí. Un milagro tras otro de mi hija. O sea, ella es un milagro ambulante, ella es milagro tras milagro tras milagro, básicamente. Impresionante, realmente. Bueno, y ahora contame un poco de tu vida, Sil. ¿Cómo fue? ¿Dónde naciste? ¿Cuántos hermanos tenés? ¿La relación de tus padres? Contame un poquito vos. Bueno, yo nací Bueno, la historia es media rara, ¿viste? Vengo de una familia numerosa, somos 7 hermanos. Ok, ok. Yo tengo más hermanos. De diferentes madres, así todo es un desastre. Somos 7 hermanos. Mis padres se casaron cuando yo tenía 4 años. Yo nací en la localidad de Edelira 21, así Ya. se llama la localidad. A la semana que nací, mis padres se mudaron para la ciudad o sea, para el distrito de Cambureta, donde cuando cumplí los 4 años, ellos se casaron. En Cambreta. En Cambureta. Ok. Bueno, ahí somos, así como te conté, 4 varones, 3 nenas, 7 en total. Mi papá siempre fue muy conocido dentro de la ciudad porque él realmente era un tipazo. No es porque sea mi papá, pero era una muy buena persona. Ok, ok. Pero ¿cuál es la edad? Así, ¿cuál es el orden de hijos, hermanos, etcétera? Sí, yo tengo mi hermana que actualmente vive en Italia. Ella es la más grande y ella tiene 42 años. Ok. Después viene mi hermana, la que es obstetra, ella está viviendo en Buenos Aires. Ella tiene 36. Después viene mi hermano, Fabio, él tiene 34. Yo tengo 33. Pero Fabio está acá en Paraguay. Fabio sí, está acá en Paraguay. Ok, ok. Y después vengo yo, tengo 33. Y después viene mi hermano Diego, que él tiene 32. Ya. Después, Una escalerita, sí. Unas escaleritas. Empezaron Después- tranquilos y después se metieron las ganas tus padres. Sí. Con escalera full. No había tele, ¿ves? No había tele, sí. No, había tele, pero no había videocable. Entonces, no, este programa ya vi. Y bueno, después de Diego vino Ariel y después de Ariel nació Fernando, que es mi hermano el más chiquitito. El pajahue. Sí, él es como mi hijo prácticamente. ¿Y él cuántos años tiene? 22 años. Jovencito, chico. Sí, 22 años. Bueno, y mis padres no son de la localidad de Encarnación, ellos son de Cazapá, YouTube. Ok, ellos son de Cazapaz, se mudaron de Delira, vinieron a Cambreta. Sí. Ok. Bueno, lo que sí, tuvimos un recorrido ahí por todos lados. Se casaron y bueno, vengo de una familia bastante, digámosle, estructurada. Mi papá sí era muy religioso, Qué era bueno. de la iglesia católica. Muy devoto. Muy devoto. Él llevó enfrente de lo que es la construcción de una iglesia en mi barrio. Siempre trabajó por la gente y para la gente. Qué bueno. Nunca tuvo intereses particulares. Le han ofrecido cargos en su momento, cargos públicos para entrar, ya sea como concejal, pero él nunca aceptó porque él siempre decía que la política es sucia y que eso no va con sus valores. Mi mamá, gracias a Dios, todavía vive. Mi papá falleció en el 2021 en la pandemia, La pandemia me con contó. 53 años. Y hoy en día mamá tiene 58, ella es la que vive conmigo y con mis 2 hijas. Ya. Y ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, me dijiste que tu hija primera, ¿verdad? Nació cuando vos tenías unos 17 años. Sí, ella fue Contanos cómo fue Sil en su adolescencia, en el colegio, en Yo su fui- infancia. Contanos un poquito más de vos. ¿viste el típico la alumna callada, la tranquila? Esa era yo. Yo fui mira. mejor alumna. Cuando estuve en 7º grado participé del 4º Foro Nacional e Internacional que se realizó acá en el departamento de Itapúa. Representé a mi colegio y Ya. también a mi país en la Escuela República Argentina. Hay un libro donde está escrito mi nombre, ¿verdad? Como participante, ¿verdad?, de ese evento que hubo en la ciudad de Encarnación en ese momento. Fui alumna 5, realmente muy tranquila. En la adolescencia era, viste, esa que típico, esa que no mata ni una mosca, algo así. Y nada, mi primera hija nace en mi primera relación, de mi primer novio, viste, el típico
Yo Tu como primer vengo, amor. claro, yo vengo de una familia muy estructurada, Claro. de esa familia que te dice, mira, vos te tenés que casar sí o sí, si tenés hijos te tenés que casar, formás una familia. Claro, Siempre claro. fue esa La idea. la idea, digámosle. Pero bueno, viste, uno de joven, por ahí mucho, a veces no pensamos o no tenemos bien estructurado. Sí, Bueno, sí. yo tuve mi primer novio, de esa relación nace mi hija y ahí también viene una historia muy triste. Y yo, bueno, toda la vida tuve que trabajar Claro. y estudiar y prepararme también. Tanto fue así que pasó el tiempo y volví a decidir formar una familia, que fue con el padre de mi segunda hija, que también con quien yo me termino separando. Casi 10 años después, porque ellas llevan 9 años de diferencia con mi segunda nena. Pero tu hija mayor, ¿cuántos años tiene hoy? O sea, 15 años ya. mira. 15 años, Toda una sí. señorita. Y bueno, y ahí lo conozco al padre de mi hija ya en Buenos Aires. Yo me considero que a mí todo lo que yo viví me tuvo que haber pasado para que yo pueda aprender y hoy ser la persona que soy. Claro, claro. Porque eso me ayudó a madurar, etc. Lo conozco al padre de mi hija. Nosotros convivimos durante casi 4 años y bueno, de esa relación nace mi hija. Después por el tema de salud que yo tuve. Fue una relación también, a mí no me gusta mucho esto de hablar de ponerse como víctima o de acusar al otro porque creo que no está bueno, pero sí, tuvimos una relación que al principio funcionaba, después, digámosle, yo desconocía mucho de lo que es ciertos tipos de trastornos de la personalidad, etcétera. Yo me fui a vivir a Buenos Aires siendo de Paraguay. Y en Buenos Aires es diferente. Sí, sí. La cultura es diferente. El estilo de vida es diferente. Yo que atiendo a brasileños todo el día les explico justamente que gracias a la gracia de Dios, el 90% del paraguayo nunca tuvo la necesidad de acelerarse. Sí. Entonces el paraguayo es muy tranquilo. Te bocinan en la calle en Paraguay y la gente saluda. Sí. En Brasil te bocinan en la calle y son capaces de meterte un balazo. Pero la gente es muy nerviosa, todo el tiempo es nervioso, es acelerado, y bueno, y lo mismo Buenos Aires, ¿verdad? La gente que conoce Buenos Aires sabe que la gente es súper acelerada, desde los años 90 allá, la violencia, las drogas, el alcohol, la fiesta, un mundo diferente que en Paraguay tipo está llegando ahora. Sí, entonces 30 años después llega a Paraguay, es muy tranquilo. No tuvimos nunca cambio de moneda hace 84 años. Sí. Gobiernos de derecha tras derecha tras derecha. Yo puedo contar ahí que yo fui como esa, digámosle, muy inocente a mi edad. ¿Pero con cuántos años fuiste a Buenos Aires? Tenía 19 años. Ah, eras chica. Sí, a los 19 yo ya me fui a vivir. ¿Pero tenías ya tu hermana allá? Tenía ya mis hermanas allá viviendo. O sea, las dos ya estaban allá. Las dos ya estaban allá. Yo también tengo la mitad de mis parientes están en Argentina. Es más, mi abuelo de parte de mi mamá es argentino, es de Oberá Misiones. Y nada, me fui con esa inocencia, esa, digámosle. Y en esa época se ganaba muy bien. Sí. En Buenos Aires podías hacer mucho dinero. Y nada, lo conocí ahí y bueno, formamos una relación. La relación. Al principio fue linda, después no funcionó. Después no funcionó, sí. Realmente también un poco. Vamos a hablar de más adelante, tal vez traigamos a especialistas que van a explicar casos, porque a mí todavía me cuesta hablar de esto. Pues yo viví en una relación abusiva, pero digámosle, había mucho maltrato psicológico. Ya. Sí, y que forma parte de lo que es el trastorno narcisista. Hay muchos tipos de trastornos, digamos. Bueno, él ejercía un poder sobre mi persona porque él también estaba metido en lo que es la política. Él era funcionario de Casa de Gobierno cuando yo lo conozco. Funcionario de Casa de Gobierno. Él estaba en la parte de lo que es protocolo y ceremonial. Era el que viajaba con Cristina en el avión, ¿viste? El que iba, el que sacaba la foto, el que... Bueno, viví una relación muy abusiva donde cuando yo quedo en terapia y estuve muy mal, él no fue capaz de avisar a mi familia, o sea, yo me pude haber muerto y mi familia nunca iba a saber qué pasó de mí. Enterado, ¿no? Mi papá sí intuía de que algo pasaba, de que algo no cerraba y llamaba, pero yo no podía atender, yo me enteré todo esto después, ¿verdad?
Me diagnosticaron cuando estaba embarazada de 5 meses lo que es púrpura trombocitopenia. ¿Qué es púrpura trombocitopenia? Es una enfermedad que es problema de la coagulación de sangre. Okay. Cuando una persona tiene lo que es esta enfermedad, conocida como PTI, púrpura trombocitopenia idiopática es. Bueno, lo que pasa es como es, para que tengas una idea, es como si para que todo el tiempo tenés dengue. Bajan las plaquetas, porque las plaquetas tienen que mantenerse siempre en 150.000. Okay. Hace que disminuyan las plaquetas. Bueno, me diagnosticaron esto, me empezaron a estudiar ya estando embarazada y sabíamos que había un alto porcentaje, un alto riesgo, digámosle, que yo tenga lo que es una hemorragia cuando nacía mi hija. Entonces, por causa de esta enfermedad de esta enfermedad, sí, que me lo diagnosticaron ahí, ¿verdad? Pero fue por causa del embarazo que tuviste, o sea, viste que muchas enfermedades florecen durante el embarazo, ¿verdad? Por ejemplo, presión alta, tal cosa. Bueno, también realidad, el TPI puede florecer durante el embarazo, ¿cómo es el tema? Yo creo que ya desde chica lo tenía, o sea, siempre fui muy anémica, muy pálida, siempre me tenían en tratamiento, pero nunca supieron bien cuál era la causa de esto. Ahí estando embarazada, bueno, me dicen que tengo esta enfermedad, me empiezan a estudiar, era todos los meses sacarme una X cantidad de sangre y empezaban a estudiar con un microscopio. Y bueno, cuando iban a hacer mi hija, o sea, obviamente iba a ser por cesárea, tenían que tomar los recaudos de la gente del hospital, o sea, primero transfundirme sangre y después hacerme la cesárea. Cosa que no pasó en ese orden. Fui y para una persona, digámosle normal, 125.000 plaquetas en sangre no es todavía un riesgo muy alto para tener una hemorragia. Pero sin embargo, digámosle, creo que en 10.000 personas, bueno, hubo uno y esa persona era yo. No me transfundieron, me hicieron la cesárea y ahí tuve una hemorragia interna a nivel abdominal. Uh-huh. Estuve menos de 24 horas, yo veía que ellos probaban de levantarme, de sentarme y no había caso. Yo me sentía muy mal. En ese entonces estaba mi ex suegra conmigo y yo le pido a esta señora, por favor, vení ora, porque yo me sentía mal, estaba lejos de mi familia. Bueno, eso también voy a remarcar, yo viví casi 12 años allá en Buenos Aires y estaba lejos de mamá, papá, no había nadie, era gente. Toda esta historia pasa en Buenos Aires. En Buenos Aires, sí. Okay. Y ahí me hacen al hacerme la cesárea, no me transfunden, entonces tengo esa hemorragia interna. Uh-huh. Y 24 horas antes me ingresan a lo que es... realmente voy a contar algo así que yo creo que a mí un camillero me salvó la vida. ¿Por qué? ¿Un camillero? Un camillero, sí. Okay. Porque cuando yo me empecé a sentir mal, vinieron los médicos, me hicieron la evaluación y veían que yo estaba teniendo una hemorragia interna. Entonces él me levantó así con su brazo y empezó a correr. Y justo también no funcionaban los ascensores. Me llevó hasta la sala donde se hacía la ecografía, donde me hicieron la ecografía, me diagnostican esto y entonces yo pido automáticamente que me duerman, que yo no quería ser consciente de lo que sabía que se iba a venir. ¿Verdad? Y ahí estuve 44 días en terapia intensiva a raíz de esta hemorragia. Realmente yo puedo decir hoy en día que vivo de milagro. Después de salir de terapia estuve con múltiples complicaciones, tuve lo que es una infección generalizada, infección a nivel renal, al nivel del útero. Los médicos decían que yo no iba a sobrevivir, porque a medida que ellos me ponían la medicación, llegó un momento que ya el cuerpo no soporta y empieza a rechazar. Y en ese momento yo me acerqué y dije, bueno, yo voy a pedirle algo a Dios, que es volver a mi país y volver a ver a toda mi familia. Y que después de eso yo ya decía que Dios me podía llevar con él, ¿verdad? A raíz de esto también, del estrés, se le dice estrés post-traumático, por el tiempo que estuve en lo que es en terapia internada, también tuve una ACV isquémico, se le dice, que no llega a ser el hemorrágico.
Ok. Eh, este hace, ¿Cuál sería la diferencia para entender un poquito, sí? el hemorrágico es cuando tenés una hemorragia a nivel cerebral Ujú. y este no llegó a ser una hemorragia. Sí. O sea, fue directamente en una vena. En una vena, O sí, sí. llamarle como quiera porque no soy médico, no entiendo, pero sí. Bueno, Yo- y eso fue lo que me pasó. Yo sentía literalmente que yo me morí. En ese momento fue como que la sensación es de como cuando abrís una canilla dentro de tu cabeza. Sentís como que algo se carga y te genera un desespero que empezás a gritar que te vas a morir. Eso fue lo que a mí me pasó. Vino el neurólogo, vinieron todos los médicos, me hicieron la evaluación, etcétera, y yo estaba con eso. Me costó prácticamente un año volver a reponerme. Hasta hoy en día tengo secuelas. Hay cosas que de mi infancia, por ejemplo, no recuerdo. Gran parte de mi infancia, o sea, desde los 6 en adelante no recuerdo. Hay rostros que no me acuerdo. Me pasó que ha habido gente que viene y me dice, oh, yo soy fulano, tanto tiempo, y yo le miro y no recuerdo a esa persona de dónde es. Y tuve lo que es en un año tuve todo lo que es el proceso de recuperación, que fue otra vez volver a acordarme de las cosas, volver a hablar, porque me costaba mucho hablar, pensar, pararme, porque también a raíz de esta enfermedad también yo seguía teniendo constantemente hemorragias. Era cada 3 meses levantarme y estar bañada en sangre y que se tenía que llamar al SAME y que tenían que venir y llevarme otra vez al hospital y así. También ¿Por cuánto tiempo fue esa situación? durante un año, y actualmente el año pasado fue una situación realmente muy triste otra vez que me pasó, que otra vez tuve, porque cada 3 años más o menos me agarra otra vez crisis. Yo le llamo crisis, en realidad es cuando las plaquetas caen y a mí me empieza a generar otra vez hemorragias, y a raíz de estas hemorragias también me encuentro muy débil, no tengo fuerzas, hay días que me levanto y tengo moretones por todos lados, amanezco con sangre en la boca, realmente es horrible. El año pasado también estuve muy mal otra vez, me llevaron hasta Posada, estuve otra vez bajo tratamiento. Y hoy en día, actualmente, estoy bien. Hay momentos que me siento bien y depende mucho también de mi estado de ánimo. Creo que el estrés es fundamental, el estilo de vida que uno lleva. Pero realmente me costó. Yo vivo gracias a Dios. Si no fuera por Dios, yo hoy no estaría contando mi historia. También mi hija nació con cardiopatía. Mi hija fue cuidada por ángeles, porque yo le llamo ángeles a la gente que trabaja en los hospitales. Ella fue cuidada por una enfermera en neonatología, donde ahí le diagnosticaron lo que es una cardiopatía congénita. ¿En qué válvula del corazón? Ella tiene, no sabría decirte exacto, pero ella nació con lo que es CIA y CIB. La CIA es el soplo común, que todos, o sea, hay niños que nacen y que no tienen ningún problema. Y la conexión intraventricular es un pequeño agujerito que está entre las dos válvulas principales que conecta con el pulmón. O sea, lo que hace es la sangre va, vuelve. Y ella sigue en tratamiento. Ella, durante ese proceso que yo estuve en terapia, ella estuvo cuidada por una enfermera que también falleció en lo que es la pandemia, en COVID. También voy a remarcar esto, yo me separo al año de nacida de mi hija y yo tomo la decisión de volver a Paraguay. Cuando yo vuelvo a Paraguay, era en medio de la pandemia y increíblemente estuve 5 meses y después falleció mi papá. También de lo que es COVID. ¿Y tu papá acá en Paraguay o allá? Acá en Paraguay. Acá en Paraguay. Sí, 5 meses después de que yo tomé la decisión de volver. Yo dejé todo, mi casa, mis cosas, a mí no me importó realmente. Allá en Buenos Aires yo tenía a mi hermana y le dije, yo me voy, a mí no me importa. ¿Tu hermana mayor o menor? Ella es mayor, sí. Cerré la casa y vine, así. Lo único que sentí fue no haber traído cositas de mi hija. Después el resto, lo material, yo siempre supe que se recupera, que uno, siempre que tenga salud, vos podés trabajar y volver a construir.
Yo particularmente me considero una persona muy resiliente. No soy una persona de quedarme en el suelo. Si hay que levantarse, me vuelvo a levantar las veces que sean necesarias. Y nada, a raíz de la pandemia, mi papá queda también internado y mi papá fallece a los 10 días de haber estado internado en mis brazos. Y desde ahí yo dije, bueno, nosotros no tenemos un sistema de salud eficiente. La gente, o sea, en ese momento los enfermeros, los médicos estaban todos desesperados. Nadie sabía utilizar lo que es el alto flujo, que es una máquina que funciona a aire caliente. El aire caliente es el que ingresa a los pulmones, entonces no sabían regular esta máquina. Con eso estuvo mi papá hasta que falleció. Entonces cuando él falleció yo dije, no, yo voy a tener que salvar vidas, y empecé a capacitarme en lo que es emergencias médicas. Hice durante 2 años lo que es emergencias médicas en una universidad de Córdoba. Lo hice de forma virtual, después tuvimos talleres también. Por eso es que me metí mucho en lo que es salud. Hoy en día para mí es un logro tener 2 programas y estar otra vez presente, porque yo creía que esto ya no iba a ser posible. Si bien yo... ¿Siempre te gustó el tema de la comunicación también? Sí, es que yo estuve mucho antes de este episodio, estuve en los medios. Trabajé en una productora como asistente de marketing y producción, ahí también hice la capacitación. Y siempre me gustó. No era una persona muy pública, también hice un spot publicitario para Canal 13 Argentina. Una vez que me pasó esto, yo dije, yo nunca más podría estar enfrente de una cámara. Entonces para mí también es un gran logro el hecho de sentarme otra vez, poder hablar. Tengo todavía secuelas. Siempre hay gente que me conoce y le digo, me puedes mirar bien y te vas a dar cuenta que yo tengo la cara, o sea, tengo un poco caída todavía. Hay momentos por ahí, en el momento de maquillarme me cuesta levantar la mirada o hablar o expresarme bien. Por eso para mí es un gran logro otra vez estar enfrente de las cámaras y por sobre todas las cosas decirle a la gente que no prejuzgar. Cuando estoy en el proceso de recuperación, de levantarme otra vez y tener otra vez esa fuerza de pararme, yo dije no, ¿por qué voy a vivir así? Porque mi papá me decía, no, vos no te podés separar, vos tenés que aguantar tu cruz. Porque tenés que aguantar tu cruz, porque ¿qué va a decir la gente? Porque vos tenés que... Claro, eso es mucho de la mentalidad. Y yo no critico esa mentalidad, la verdad me parece hermosa esa mentalidad, soy sincero contigo, sí. Es mucho de la mentalidad de la cultura nuestra acá en Paraguay, ¿verdad? Sí. La cultura que era antes, por supuesto, va cambiando conforme los años pasan, pero la cultura esa de la familia es lo más importante. Aguantarte como sea, bancátela como sea, porque vos sos muy mujer. Conservadora. Claro, sí. Esa mentalidad conservadora, que para mí es hermosa, y te soy sincero, para mí es hermosa la mentalidad. Hay casos y casos, por supuesto. Hay momentos que es mejor soltar la toalla y concentrarse en cuidar a la persona o en tu caso a tu hija, ¿verdad? Que ya estaba ahí. Pero me parece hermoso porque en un mundo tan desechable, una mentalidad conservadora de tipo, no, vamos a ver cómo solucionamos. Tipo, problemas siempre hay, vamos a ver cómo solucionamos. Me parece lindo, me parece un ideal muy bonito, ¿no? Sí, y bueno, mi papá empezó con eso y yo le dije, no, yo sentí que si yo no iba a ser feliz, si Dios me dio una segunda oportunidad de vida y de volver a estar con mi familia, volver a ver a mis hermanos, a mis padres, que era lo único que yo deseaba, y que por esta relación yo no podía, por la distancia, porque él también era una persona que odiaba mucho a los paraguayos, a los extranjeros, y sin embargo, él formó familia con una mujer que es paraguaya, y empezó a renegar mucho de nuestras raíces. Odiar a los extranjeros en general. En general, viste, como que un odio hacia la gente que viene de afuera, porque todos ustedes son pobres, y en realidad el hombre paraguayo y la mujer paraguaya que va a otros países, trabaja, para mí son personas muy valiosas. Sí, florecen bastante. Sí, y bueno, y pasó así, que hubo diferencias, hubo un poco de maltrato psicológico, porque eran, vos no te vas, o si te vas, no te llevas a mi hija. Y bueno, y ahí yo dije no. Yo tengo una sola oportunidad de vida y yo la quiero aprovechar, quiero volver a mi familia. Y bueno, tendré que agarrar mis cosas y salir adelante, claro, como lo hice.
con mi hija. Y así lo hice hace ¿Con 5 cuánto años. tiempo estuviste ya en Buenos Aires? ¿Desde los 19 hasta los...? Y yo volví hasta antes de los 19, creo que yo me fui a los 18 más o menos. Ok. Sí, a los 28, 29 años volví, más o menos. ¿Y tu bebé? Mi hija hoy en día tiene... No, tu hija mayor, en ese entonces era un bebé. Ella, ¿Se fue contigo? sí, o sea, nosotros tratamos de hacerle la adaptación allá en Argentina. No se adaptó porque viste que acá es diferente. Sí, es casa, patio, hablas con el amiguito, allá no, allá se vive de las puertas para adentro. Claro, Y no se adaptó. diferente. Era yo ir y venir, estar conmigo, la llevaba, la traía así. Siempre fue así esa la O sea, relación. viajó muchísimo ella. Sí. Conoció a Argentina entero, tu criatura. Sí. Y bueno, y así. Tomé la decisión en el 2021, regresé, me separé, o sea, no estábamos casados, me volví. Y desde ahí tomé mis cosas y dije, bueno, yo tengo que volver a salir adelante y voy a aprovechar esta segunda oportunidad de vida que me dio Dios. Y no me arrepiento. ¿Por qué? Porque gracias a que yo tomé esa decisión, yo pude compartir con mi papá los últimos 5 meses de su vida. Qué lindo. Y di lo mejor de mí y también lo sigo haciendo con mis Cumpliste hermanos. esa piedad filial que es tan importante, ¿verdad? Sí, realmente no me arrepiento. Sí, o sea, es difícil para una mamá que está sola con sus 2 hijas. Claro. Es difícil, pero yo al menos estoy agradecida con Dios, con la vida. Yo me pude formar. Después de que volví a Paraguay, fui 5 años funcionaria. Trabajé en un centro de rehabilitación para chicos con problemas de adicciones. Me capacité muchísimo en lo que es emergencias psiquiátricas, en lo que es psicología. Contanos un poquito sobre eso. O sea, conocí a personas que eran, que yo consideraba con un potencial enorme, ¿verdad? De 0 a 1000. Entonces yo digo que yo soy de un 0 a 100 de potencial. Conocí chicos de 0 a 1000 que años después vi caído en las drogas y no llegaron a 10 de ese potencial 1000 que tenían, ¿verdad? Entonces contanos un poquito justamente sobre esa experiencia que tuviste en el área del cuidado de esas personas que estaban tratando de salir de ese mundo, ¿verdad? Que también tiene mucha, como dijiste, psicopatías que genera por las drogas, ¿verdad? Está en un estado que parece otra persona o que no reconoce la realidad o que entra en un estado de psicosis, etcétera, ¿no? Claro. No, yo entro en el 2021. Realmente no tuve tiempo de hacer el duelo por mi papá porque mi papá falleció el 8 de junio. Para el 21 de junio yo ya era funcionaria. Entré en lo que es la función pública a través de mi papá. Voy a ser honesta. Él me hizo el camino, yo presenté mi carpeta, vieron que mi perfil era más, estaba más abocado a lo que es salud, entonces me mandaron a un centro de rehabilitación. Entré en este lugar y a mí me ayudó muchísimo. Si no hubiera sido por este lugar, yo creo que hubiera estado en un estado depresivo. Claro. Porque el amor que te dan estas personas, a mí me ayudó para poder sobrellevar el duelo de la pérdida de mi papá. Qué bueno, sí. Sí, y al principio desconocía mucho de cómo era el lugar, de cómo se debía tratar, pero tuve instructores que fueron muy buenos. Mi director es magíster en lo que es psicología. Él me enseñó muchísimo de lo que es adicciones. Después me capacité también. A lo largo de estos 5 años me capacité en adicciones. Y realmente siempre lo digo y lo sigo sosteniendo. Yo digo que mi vocación en este mundo o el motivo por el cual vine es para ayudar a los demás y principalmente a estas personas, porque las adicciones es una enfermedad. Claro. Es una enfermedad y que puede ser tratada, pero no tiene una cura definitiva. O sea, la persona que es adicta toda su vida lucha contra esa adicción. Sí. A mí me ayudó bastante. ¿Pero qué tipo o sea, cuáles eran las adicciones más comunes que veías justamente en el centro de adicciones? Nosotros teníamos chicos a partir de 11 años, en el momento que yo estuve,
hasta los 16, 17 años, y era adicciones a lo que es las drogas que conocemos, las ilícitas, lo que es el crack. Tuvimos un paciente que era alcohólico. Ya. Sí, y es impresionante, es muy triste pensar que un niño de 11, 12, 13 años ya es es adicto. adicto. Y es Pero también, a crack había tipo niños con adicciones a tipo cola de zapatero que antes de Encarnación no se veía mucho. sí, ¿También llegaste a ver eso o ya no? Porque, yo no, llegué a ver en mi infancia. porque en nuestra infancia había acá en Encarnación, Sí, o sea, sí, sí, hasta en en la la zona calle baja. veía, sí, por eso. Bueno, yo ahora voy a contar, tengo un amigo que fue uno de los chicos que se drogaba en la zona baja Ah, con mira. cola, y él salió, se convirtió en funcionario también, pudo hacer su familia, Qué bueno, y hoy en ¿eh? día está viviendo en el Chaco, está trabajando súper bien. Hasta hoy en día él sigue siendo mi amigo, él también fue rehabilitado en este centro de rehabilitación. Ah, él fue rehabilitado ahí, mira. Sí, no estuvo Claro, en la época que yo otro estuve. tiempo, ¿verdad? Pero él fue rehabilitado en ese centro. Fue rehabilitado en ese centro realmente. Y en ese centro, sí, ¿cuáles son, solo para tener una noción, porque realmente desconozco 100% de ese mundo, ¿verdad? ¿Ellos pueden quedarse hasta cumplir los 18? ¿Cómo es el tema? No, en ¿O realidad. hasta rehabilitarse? ¿O cómo funciona? Primero, el proceso van a un centro de desintoxicación que queda en Ok. Asunción. Ese debe ser un proceso muy feo probablemente porque el 21 cuerpo... días donde el organismo se desintoxica y después ellos vuelven al centro de rehabilitación y están internados por un periodo de 2 años. Ah, siempre, ese- pero es tipo padrón, son 21 días y son 2 años. Sí, Tipo, es más o menos para cualquier adicción que venga. claro. Y una Pongámoslo vez que así. ellos se rehabilitan, pasan estos 2 años, ya la justicia o la Secretaría de la Niñez decide dónde mandarles, porque mayormente no tienen familias, o sea, no tienen familiares, vienen de familias de muy escasos recursos. O muy disfuncionales. Exactamente. Entonces ya el Estado se encarga de mandarles en algún lugar donde ellos puedan continuar, ¿verdad? Y es una labor muy linda. Yo hoy en día soy voluntaria de un centro de rehabilitación. Sigo trabajando con la gente. Tengo un paciente que la semana pasada fue hasta Asunción y está en el centro de desintoxicación. Y después de ahí, bueno, voy a ver la forma de, otra vez a través de un voluntariado, mandarle en un centro de rehabilitación. Qué bueno. Sí. Y siento que ahí está mi lugar. Siempre digo que Siempre te gustó. a mí me sacaron de la función pública de lo que es adicciones, pero sin embargo yo me volví voluntaria y voy a seguir trabajando por esta gente. Son juzgados, son maltratados, la gente les tiene miedo, pero hay chicos, no todos, que no son agresivos, que no te van a hacer daño y que lo único que quieren, porque pongámonos a pensar, esas personas están ahí porque han tenido una carencia que no han podido llenar. Y no es por justificar el tema del consumo. Somos personas diferentes. Tal vez yo soy un poco más fuerte, tal vez vos sos un poquito más débil y eso hace de que una persona caiga en estos vicios. Por eso también es muy importante que la gente hable de esto, que se les enseñe en los colegios, en todos los lugares, sobre las consecuencias negativas principalmente. Esto fue todo por hoy. Voy a dar gracias a Peluquería Milagros, a mi amiga Rosy, que fue la encargada de peinarme, y vamos a estar hablando de más historias de vida, vamos a estar teniendo más entrevistas. No pudimos hablar todo lo que queríamos contar, tipo, iba a ser infinita la charla, íbamos a estar 5 horas acá conversando, realmente pasó el tiempo muy rápido, una conversación muy amena. Ni siquiera le pregunté a Sil todo lo que hizo, todo su bagaje de experiencia laboral, todo mi bagaje no puede comentar acá. No hablamos de la cuestión de la gente que conocimos. Bueno, muchas cosas quedaron pendientes, pero van a estar surgiendo en los demás programas. Pero lo importante es que haya sido bueno para ustedes y que quede justamente un poquito de nosotros y de nuestra esencia en el corazón de cada uno de ustedes.